Una disculpa Hola, público, comunidad pero nuestra estudiantil, reportera perdió bienvenidos la a cámara con el audio Noti original. El noticiero que te informa hoy para mejorar la educación de un mañana. En esta emisión hablaremos sobre John Elliot, un investigador que revolucionó la formación en que los docentes analizan y mejoran sus prácticas. Así es, hoy vamos a hablar de este gran personaje llamado John Elliot. Y pues tú como docente lo has implementado, bueno, porque tengo entendido que te graduaste o tienes una maestría en investigación, ¿no? Así es, Sofi. Entonces ya has hablado de John Elliot. Sí, lo he en varias investigaciones, pues he hablado sobre él, he aplicado varias técnicas que él menciona en algunos de sus Yo había escuchado libros. que en lo que habla John Elliot es de un ciclo, pero el ciclo de John Elliot, a lo que tengo entendido, es que no es como tal un ciclo. ¿Es cierto o es mentira? Es cierto, no es como un ciclo. Ah, muy bien. Tengo entendido también que para este noticiero, trajiste investigadores, ¿no? O sea, tú diste espectáculos, bueno, proporcionaste de que este espectáculo sea todo sobre él, o sea, esto se va a tratar de él, ¿verdad? Sí, este noticiero es exclusivamente para hablar sobre el investigador John Elliot. Entonces, para eso, pues tuve que empezar a investigar, a sacar mis contactos para poder realizar pues este noticiero, que este noticiero va a ser muy enriquecedor para varios docentes y alumnos que pues están en preparación para ser futuros docentes, ¿no? Este noticiero yo siento que va a ser muy enriquecedor, ya que pues tenemos a personas que nos van a apoyar nos van a dar esa información, esa apertura a hablar sobre él para que lo podamos conocer mejor. Ok, bueno, entonces allá en casita, si eres docente y estás viendo este noticiero, saca tu libreta y tu pluma y anota lo que vas a aprender el día de hoy. El día de hoy en este noticiero, porque va a ser muy bueno, ¿ok? Va a ser muy enriquecedor para ti como docente. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Con el espectáculo, ok, un chisme de él, porque obviamente también tiene cosas muy interesantes que no sabíamos al 100 de él. Pues el día de hoy les tengo la premisa de que lo vamos a entrevistar. Ah, muy bien. Ok, pero pues antes de pasar a nuestra entrevista, vamos a hablar un poco sobre John Elliot, a darles como esa introducción sobre quién es y qué es lo que hace. Sophie, ¿tú sabes quién es John Elliot? Claro que sí, Carol. Mira, John Elliot es un pedagogo británico reconocido por desarrollar la metodología de investigación-acción. Una metodología muy importante que permite a los docentes observar lo que sucede en sus clases, reflexionar sobre ellos y hacer cambios para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Muy Exactamente, Sofía. Bueno, pues este método no solo ayuda a detectar problemas dentro del aula, sino que también promueve que los maestros sean más críticos, creativos, innovadores al momento de enseñar. Es decir, que los docentes no solo enseñan, también investigan su propia práctica, perdón. Ok, entonces esto nos quiere decir que a los alumnos los tenemos que poner a que por sí solos investiguen, ¿ok? Sí, eso es lo que quiere decir. Ah, muy bien. Y también que uno, pues como docente, al momento de nosotros estar pues en el aula, nosotros como que vamos desarrollando pues nuestra propia práctica, nuestra propia innovación, nosotros vamos innovando, ¿no? Ok, es lo que sí. John Elliot nos Yo también siento que ahorita dar. En este 2026 es importante que nuestros docentes se innoven, tengan ideas innovadoras y no sigan con con las tradiciones de la vieja escuela, porque ahorita ya los alumnos hay algunos que llegan a saber un poquito más del tema que nosotros, ¿verdad? Entonces, un docente, nosotros como docente, pues tenemos que estar en constante cambio, constante innovación y no cerrarnos a ninguna ideas. Siempre estar claro de que un docente debe de innovarse para que sus clases sean mejor y sean más prácticas y el alumno tenga un buen aprendizaje significativo. Sí, ¿sabes qué es lo más importante, Sofía? Que cualquier docente lo puede aplicar sin la necesidad de irse de gastar o de grandes recursos, solo con la disponibilidad de leer. Y la disponibilidad de uno mismo, de querer mejorar continuamente. Exacto. También con eso. Entonces ya ahorita vamos a la entrevista de John Elliot, que ya nos pasen la entrevista. Vamos a la entrevista. Vamos a la entrevista. Elliot, ¿podría contarnos quién es usted y a qué se dedica? Claro, yo soy yo.
Elliot, un educador e investigador británico enfocado en el estudio de la enseñanza y el desarrollo profesional docente. A lo largo de mi trayectoria me he interesado en comprender cómo los maestros pueden mejorar su práctica. Desde su perspectiva y su propia experiencia que tienen en el aula. Mi trabajo ha consistido en promover a una educación más reflexiva en la que el docente no solo transmita conocimientos, sino que también analice lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace. ¿Dónde nació y cómo comenzó su interés por la educación? Nací en Inglaterra, donde también inicié mi formación académica. Mi interés por la educación surgió principalmente cuando trabajé como docente, ya que al estar dentro del aula pude observar de manera directa cómo aprenden los estudiantes y cuáles son las dificultades que ellos enfrentan para poder aprender. Me di cuenta de que muchas veces los docentes seguimos ciertas prácticas sin cuestionarlas y de esta manera simplemente no se puede enseñar, y esto fue lo que despertó inquietud en mí de reflexionar sobre la enseñanza y buscar cómo mejorarla. ¿En qué países o instituciones ha trabajado desarrollando sus propuestas? He trabajado principalmente en el Reino Unido, especialmente en la Universidad de East, donde participé en proyectos relacionados con la formación docente. Pues desde ahí mis propuestas comenzaron a difundirse a otros contextos educativos. Bueno, con el tiempo, la investigación-acción ha sido adoptada en distintos países, ya que responde a las necesidades reales de los docentes. Bueno, he tenido la oportunidad de colaborar con maestros e investigadores de diferentes partes del mundo. Esto me ha permitido enriquecer esta metodología con diversas experiencias. ¿Qué es exactamente la investigación-acción? Bueno, la investigación-acción es una metodología que permite a los docentes analizar y mejorar su propia práctica educativa, esto desde el aula. A diferencia de otras formas de investigación más teóricas, esta se basa en lo que realmente ocurre en la vida cotidiana del docente. Esto consiste en identificar en una situación que se desea mejorar, como la participación de los alumnos o la comprensión de un tema. Después se planea una estrategia, se aplica en el aula y se observan los resultados finalmente. Se reflexiona sobre lo ocurrido para así poder mejorar la práctica que ocurre dentro del aula. Bueno, lo más importante de este proceso es que debe de ser continuo. ¿Por qué cree que los maestros deben de investigar lo que ocurre en su propia aula? Bueno, esto es muy importante porque cada aula es diferente y cada grupo de estudiantes presenta características, intereses y necesidades propias. No existe una sola forma de enseñar que funcione para todos, por lo que es fundamental que el docente analice su propio contexto. Al investigar lo que ocurre en su aula, el maestro puede identificar problemas reales, comprender sus causas y tomar decisiones más adecuadas. Además, este procedimiento fortalece su autonomía, ya que deja de depender únicamente de teorías externas y pues así comienza a construir su propio conocimiento a partir de la experiencia. ¿Cuáles son las etapas principales de esta metodología? Claro, con gusto te las comparto. Bueno, esta investigación-acción se organiza en un ciclo de varias etapas. Primero, tenemos que identificar un problema o una situación que se desea mejorar. Después, se planifica una acción o estrategia para atenderlo. Bueno, posteriormente se lleva a cabo esta acción en el aula y se observan los resultados, recopilando evidencias de lo que sucede. Para finalizar,
se reflexiona sobre los resultados obtenidos analizando qué funcionó y qué fue lo que nos funcionó y por qué fue lo que intervino para que nos funcionara. Bueno, esto, como lo comentaba, es un proceso constante que lo tenemos que estar haciendo continuamente para poder mejorar nuestra práctica docente. ¿Por qué es importante que los maestros reflexionen constantemente sobre su enseñanza? Bueno, esto es muy importante porque la reflexión nos permite analizar lo que hace y comprender los resultados de su enseñanza. Un maestro que reflexiona no repite sus prácticas de manera automática, sino que busca mejorar continuamente el aprendizaje de sus alumnos. Además, la educación está en constante cambio, por lo que es necesario adaptarse a nuevas necesidades y contextos. Reflexionar la práctica nos ayuda a ajustar las estrategias de enseñanza para que sean más efectivas y significativas para nuestros estudiantes. Muchas gracias por su tiempo, John Elliot. Fue un placer. El fentanilo te mata. Si te drogas, te dañas. No consumas drogas. Y bien, para enriquecer nuestro noticiero, vamos a pasar con nuestra reportera Victoria, que está con la investigadora, con la doctora Norma Alicia Camarillo Calzada. Oye, pero si mal no recuerdo, tu reportera no tiene visa. ¿Cómo le va a hacer la entrevista si la doctora está en Canadá haciendo conferencias? Don't worry, no te preocupes, nosotros resolvemos. Esta entrevista es una entrevista por vía Meet. Hola Sofía, la Carol, pues bueno, y bienvenido público a esta noticia muy importante sobre pues John Elliot. Sí, tienen toda la razón. No tuve papeles para poder ir a donde ahorita está la doctora Norma Alicia Camarillo. Como les digo, no tengo papeles, no me dieron los papeles justo a tiempo para poderme ir con ella. Andar ahí en un viajecillo ella y yo por ahí, divirtiéndonos. Pero sí nos divertimos, claro que sí nos divertimos. ¿Por qué? Porque nos estuvimos en contacto y me comuniqué con ella y le dije que si de favor me podía dar una entrevista sobre John Elliot. Fueron 4 o 5 preguntitas a lo mucho que yo le tuve que hacer. Las preguntas vienen muy enriquecedoras, muy jugosas, muy ricas, que nosotros como docentes nos pueden interesar, nos pueden favorecer, más aparte de que no solamente respondió las preguntas, no, también nos hizo presentación por vía Meet. Ella me dijo de que claro, yo te ayudo, yo te ayudo a tu entrevista, pero más aparte de la entrevista, más aparte de las preguntas que tú me vas a hacer, yo necesito hacerte una presentación para que tú sepas más o menos de lo que es John Elliot, ¿sí? Estuvimos máximo en esa videollamada por vía Meet, estuvimos como 1 hora más o menos. Enseguida ahorita les vamos a presentar algunas del video que tomé de las presentaciones para que ustedes también estén enterados. Y vaya, también saquen muchísima información de ahí, estuvo muy interesante. Y claro, también a ustedes las invitamos, en vía Meet también estuvieron ustedes. Estuvo pues Carol, estuvo Joali, estuvo mi compañera Dafne, estuvo mi compañera Arlet, todas estuvimos en esa vía Meet y fue muy interesante. Pero lo más interesante fue cuando yo le di a conocer las preguntas. Y enseguida les voy a dar a conocer la presentación, donde ella nos estuvo dando varias retroalimentación sobre John Elliot. Y enseguida también les daría a conocer sobre las preguntas y qué fue lo que nos respondió ella. Bueno, como ya vieron, está muy rica esa información. Muy importante que nosotros veamos paso por paso de lo que nos da a conocer la maestra doctora Norma Alicia. Bueno, pues como les decía, yo le hice, más aparte de que ella muy linda, muy amable, nos quiso dar a conocer también a nosotros un poco más sobre John Elliot, nos hizo su presentación
o sea, riquísima su información. Y bueno, después de que ella nos dio algunas de su pues sí, de su presentación, yo le pregunté. Le hice algunas preguntas y una de esas preguntas fue, desde su perspectiva, ¿qué condiciones o apoyos necesita un docente para aplicar adecuadamente de la metodología de John Elliot en la escuela? Y bueno, ella nos decía que desde su perspectiva consideró que un docente necesita principalmente tiempo institucional para reflexionar sobre su práctica, ¿sí? Ella nos decía que, bueno, nosotros estamos en práctica o bueno, ya uno como docente ya está en su salón. Tiene que estar atento a lo que haces, a lo que dices, a lo que dicen los alumnos, para que nosotros después hagamos una reflexión y reflexionemos qué es lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. También la maestra Norma nos dice, ya que esta metodología implica analizar, cuestionar y mejorar continuamente lo que ocurre en el aula, como les había comentado ahorita, que la maestra nos dio ese ejemplo de que si nosotros estamos en un aula tenemos que ponernos a fijarnos cómo son los alumnos con nosotros, cómo nosotros como docentes somos con los alumnos, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que reflexionar. Vaya. También nos dice que además es fundamental contar con con acompañamientos pedagógicos, espacios de diálogos o otros docentes y una formación sólida en investigación y acción. También es importante que la escuela fomente una cultura, ¿sí?, de apertura al cambio, donde el error no se vea como un fracaso, sino como una oportunidad de aprendizaje. Es lo que siempre la maestra nos ha estado calcando y en la presentación que ella nos dio, ella nos decía, del error se aprende. Y aquí como dice, donde el error no se vea como un fracaso. Si nos equivocamos como docentes, tenemos muchísimas más oportunidades para poder mejorarlas. Y por eso aquí ella es muy importante que nos menciona que la reflexión tiene que estar muy, 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 pues sí, ahí con nosotros como docentes. Se me fue la palabra de cómo decirlo. La pregunta 2 que le hicimos a la maestra, bueno, más bien que yo le hice a la maestra, fue la siguiente. Como les decía, todas las preguntas que le hicimos fueron muy sabrosas. No sé cómo decirles el nombre, vaya. Bueno, yo le pregunté que desde su experiencia, ¿por qué considera que esta metodología es útil para mejorar la práctica como docente? Y ella, muy, muy gentil, nos dijo, desde mi experiencia, considero que esta metodología es muy útil porque permite al docente convertirse en investigador por su propia práctica, ¿sí? No se trata solo de diseñar, sino de observar lo que sucede en el aula, identificar problemáticas reales y buscar soluciones contextualizadas. ¿Ok? Bueno, esto favorece una enseñanza más reflexiva, crítica. Muy bien, como les decía, la maestra Norma siempre muy atenta con nosotros, vuelvo a repetirlo. Como les decía, la tercera pregunta que yo le realicé a la maestra dice así: ¿qué diferencias observas entre el enfoque de investigación-acción puesto con Lewin y Elliot? Y su respuesta fue la siguiente: una de las principales diferencias que observo es que el enfoque de Lewin está más orientado a la resolución de problemas desde una perspectiva más estructurada y en algunos casos externa al docente. En cambio, el enfoque de John Elliot se centra en el docente como protagonista del proceso, ¿sí?, promoviendo una reflexión más profunda sobre su práctica cotidiana. Elliot da mayor importancia a la comprensión del contexto educativo y a la transformación desde dentro del aula. En esto lo que nos quiso decir la maestra, sí hay gran diferencia entre Elliot y Lewin.
ella nos dice que, o sea, fue muy distinto entre ellos, ¿sí? Aquí la maestra, donde más nos concentramos nosotros, fue en Elliot, y es donde aquí la maestra nos dejó muy en claro que tiene varias etapas. En la presentación que yo les mostré hace ratito, ahí viene un ciclo donde ella nos estuvo explicando poco a poco del ciclo, ¿sí? John Elliot se basaba más sobre tu práctica, o sea, sobre tu práctica y sobre tu reflexión hacia tu práctica, ¿sí? La siguiente pregunta fue también una de las más importantes para mí, para mis compañeras que estuvieron también ahí atentas a mi equipo de trabajo. Se viene la última pregunta que le hice, más aparte de toda la información, vuelvo a repetirlo, toda la información muy rica que nos dio, muy interesante información que nos va a ayudar a nosotros o a ustedes como docentes. Yo le dije que base a su perspectiva, qué condiciones o qué apoyos necesita un docente para aplicar adecuadamente la metodología de John Elliot en la escuela. Bueno, pues aquí ella nos dijo que es indispensable contar con apoyo institucional, formación continua y espacios de colaboración entre docentes. Además que ella consideraba que es importante que se valore la práctica, como siempre, como lo he retomado en todas las preguntas, reflexiva, como parte del trabajo docente y como una actividad adicional, ¿sí? Solo así podrá aplicar de manera adecuada esta metodología y lograr una mejora real a la enseñanza. Todo, bueno, base en mi experiencia, a lo que ayer se retomó en la videollamada que hicimos con la maestra, como les decía, la maestra nos enseñó sobre el ciclo de John Elliot, nos explicó parte por parte. Ahorita lo van a ver, o sea, eso lo van a tener ustedes ahí en cámara. Ustedes ya lo tuvieron ahí, ustedes ya lo vieron. Es algo muy, muy importante. Y espero que esta entrevista les haya gustado, haya sido de su agrado. Y más que nada porque fue una investigadora muy importante, la maestra doctora Normalicia. La maestra doctora Normalicia es muy famosa, o sea, nosotros la conocemos como muy, muy famosa aquí en Aguascalientes. Como ahorita pueden saber, ella está viajando. Yo no pude ir porque obviamente no tenemos las posibilidades económicas para que me den tan rápido mis papeles, pero están en proceso para la otra que se me escape, ahora sí ir, pues vaya, presencialmente con ella. Y que ustedes la conozcan. Enseguida les enseñaré una foto de ella, donde la podrán conocer, aunque sea por fotos, pero ya después la van a conocer en videos en nosotros. No olviden que nuestro noticiero es muy, muy importante para que ustedes como docentes se ayuden con nosotros, porque también nosotros estamos para ustedes, para ayudarlos, para darles información rica. Espero que sea de su agrado y nos vemos pronto. Bye. ¿Qué les pareció la entrevista con nuestra reportera que se fue? No se fue, ¿verdad? Porque no tiene visa. Que hizo la entrevista por Meet con la doctora Normalicia. Nuestra reportera sin visa. Espero que en su casa estén haciendo las anotaciones, porque acuérdense que esto es muy importante si eres docente, ¿verdad? O si estás en proceso formación. o en formación. Tú tienes que informarte siempre, de todo. De todo. Ok, ¿y ahora qué sigue en el noticiero? Ahora vamos a pasar a los espectáculos dirigidos por dirigidos por nuestra conductora Dafne Valdivia. Bienvenidos a la sección de espectáculos. Yo soy Dafne y les estaré hablando de nuestra gran estrella mundial, John Elliot. Sigan viendo que más adelante les estaré hablando sobre alguno de sus logros.
mis alumnos voy a implementar la metodología de John Elliot. Además, John Elliot ha sido invitado a conferencias internacionales y seminarios internacionales donde da pláticas de cómo los docentes pueden reflexionar sobre su práctica y mejorarla. Gracias a ese trabajo, John Elliot ha recibido varios premios educativos, porque sus propuestas promueven la innovación y mejora continua en las escuelas. Gracias por haber llegado hasta aquí y espero que esta información haya sido de mucha utilidad para tu formación docente. Hasta la próxima. Bueno, gracias por acompañarnos en esta emisión más de Educación en Acción. Y recuerden nuestro lema siempre, informar hoy para mejorar la educación de mañana. Gracias. Bye.